Un gran gracias. Las gracias de nuestro partido, de los diputados. Somos 150 diputados de la nueva Unión Popular Social, Ecologista y Social. Es una alianza entre partidos de izquierda en Francia y los diputados durante más de 2 meses se han se opusieron a la reforma de pensiones de Macron, de Emmanuel Macron en la Asamblea Nacional y ganamos. La verdad es que ganamos porque la Asamblea Nacional francesa no adoptó, no validó la reforma de las pensiones. Así que por fin Emmanuel Macron decidió utilizar un artículo de la Constitución francesa que le permite no pasar por el voto, no respetar la voluntad popular, no respetar la voluntad de los parlamentarios, de los representantes del pueblo francés, pues. Así que estamos en una situación de crisis política, de crisis de régimen en Francia. Es una situación nueva para nosotros porque, como lo dijo mi compañero sindicalista aquí, todos los sindicatos franceses están juntos, se unieron para oponerse a esta reforma. Todos los partidos de izquierda también están juntos para oponerse a esta reforma. El pueblo casi entero, todos los trabajadores, pues son más del 94% de los trabajadores franceses que se oponen a esta reforma. El pueblo francés no quiere trabajar hasta mínimo los 64 años y mínimo 43 años de cotización para poder usar de su derecho a retirarse. Lo que consideramos nosotros es que en la vida hay 3 momentos. El momento de la juventud, que es un momento para educarse, para aprender, para crecer, para vivir su vida, su infancia, su juventud, estudiar. Hay el momento de trabajar, de construir su vida, de batir su hogar. Y hay este momento muy importante de la vida de los seres humanos, que es el momento de retirarse, de aprovechar de la vida, de poder cuidar a su familia, de ocuparse con su jardín, su vida normal, viajar, hacer cosas de la vida para su bienestar, ¿no? Este momento consideramos que a los 60 años es tiempo para retirarse, para cuidar su cuerpo, su salud. Por eso estamos así, todos los franceses, a combatir, a resistir contra esta reforma. Es un derecho por el cual nos luchamos desde hace más de un siglo. La verdad es que la lucha para las pensiones a los 60 años es una lucha que los trabajadores llevan desde hace más de un siglo. Y lo que está haciendo Emmanuel Macron, que es un neoliberal, es una forma de ¿cómo decir eso? ¿Cómo se dice? Forcé, de obligar a los trabajadores a trabajar hasta la muerte. Porque la verdad es que los franceses no se van a retirar a los 64 años, pero a los 67 o más. Y la verdad es que la gente, que el trabajo hoy es muy difícil, que con su trabajo, con su salario, hay mucha gente que no puede vivir bien, que no alcanza el salario de un obrero. El salario mínimo en Francia no te permite vivir bien. Igual que aquí, yo creo que por eso es una lucha internacionalista, ¿no? No es la lucha de los franceses, es la lucha de todos los trabajadores del mundo. Y nosotros sabemos que si resistimos, que si ganamos, el mundo entero nos está mirando y que eso va a dar ánimo a los trabajadores del mundo, de todos los países. La lucha que llevamos en Francia es una lucha internacional, es la lucha de los trabajadores y trabajadoras del mundo entero. Lo que está haciendo Emmanuel Macron es un abuso de poder en contra de los trabajadores. Está usando de la Constitución francesa, que no es una Constitución democrática. La verdad es que esta Constitución la adaptamos en el año 1958 y fue durante la guerra de Argelia
Y fue el general de Gaulle que la hizo esta constitución para enfrentar a los golpes de Estado de los militares, que no es una constitución democrática que respeta la voluntad del pueblo. Por eso también hoy la lucha que estamos llevando en Francia no solamente es una lucha contra la reforma de las pensiones, pero también es una lucha para la democracia, para el respeto de la voluntad popular. Es una lucha contra los abusos de poder de los neoliberales que son autoritarios, que usan de un poder abusivo contra el pueblo. Y lo que están haciendo con una represión muy dura, durísima. Tenemos a 2 manifestantes en el coma, que están en el hospital entre la vida y la muerte. Tenemos a un trabajador de un sindicato, la CGT, que ha perdido su ojo. Tenemos a una sindicalista también, una profesora que ha perdido su dedo. Es que la represión que hay hoy en Francia es una represión muy dura, durísima. Así, son miles de personas, de manifestantes, que fueron arrestados de manera arbitraria, sin razón. La justicia al final les dejó ir y salir. Pero conozco a una, por ejemplo, una joven de 26 años, que pasó 4 días en la cárcel. ¿Por qué motivo? Nada, nada. Y así están tratando con esta represión de, ¿cómo decir?, de que dejemos las manifestaciones, de darnos miedo, que tengamos miedo de ellos. Por eso es muy importante su solidaridad. Y este momento para mí lo voy a difundir en las redes sociales en Francia, y mi partido y la Francia Insumisa lo va a difundir, porque este tipo de momento para los trabajadores nos da mucho, mucho, mucho ánimo y nos hace también tomar conciencia de la importancia de nuestra lucha. En Francia decimos, el eslogan pues es, lo voy a decir en francés, ¿no? La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la gagner. Eso quiere decir que las pensiones a los 60 años, perdón, luchamos para ganarla. Es una lucha que nos permitió conseguir los 60 años. Y vamos a continuar la lucha hasta conseguir nuevamente los 60 años. Jamás vamos a dejar de luchar. Solo la lucha nos permite ganar frente a ellos. Gracias. ¡No están solos! Gracias. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! Gobierne Y- quien gobierne, Las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. Gobierne que gobierne, las pensiones se defienden. Y ahora no sé si la conocen el himno nacional francés, la Marseillaise, pero es un himno revolucionario, ¿no? Y lo cantamos en la Asamblea Nacional, nosotros los diputados de izquierda, como forma de resistencia y de decir, no van a pasar, no van a continuar así. Estamos muy orgullosos de ser trabajadores, de ser al lado de los trabajadores. No sé si conocen la Marseillaise. ¿Y la internacional? Y la internacional, seguramente. Allons enfants de la... No lo conocen, yo no sé cantar. ¡Qué pena! Julio, ¿dónde estás? ¡Que la canten! ¡Que la canten! Allons enfants de la patrie, le jour est contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Estoy muy emocionada, perdona. ¡Hola! ¡Vaya! ¡Vamos, nos bataillons! Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Y la internacional, si la conocen. ¡Venceremos! ¡Venceremos! A los burgueses debemos
bien, compañeros, un aplauso aquí para la diputada que nos ha explicado muy bien. En Francia, apoyo total a la huelga general. 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 Muchas gracias, diputada. Muy bien, y ahora le vamos a dar el uso de la palabra a la maestra Teresa Acosta, que va a fijar la posición de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica presentes en este acto de solidaridad con la huelga general en Francia. Adelante, maestra. Se ve, se siente, ANU está presente. Se ve, se siente, ANU está presente. Se ve, se siente, ANU está presente. Francia, hermana, la nube te da la mano. Francia, hermano, la nube te da la mano. Compañeros, es muy memorable estar acompañando la lucha del movimiento francés. Hoy, los trabajadores y el pueblo de México estamos consternados por la actitud de un gobierno neoliberal que pisotea los derechos de los trabajadores, de las conquistas laborales que se acogen en la lucha y en las calles. Enviamos un combativo saludo revolucionario al pueblo francés, aquel que en 1789 tomaron la Bastilla, derrocara la monarquía y proclamara los principios universales de igualdad, libertad, fraternidad, influyendo en las posteriores revoluciones europeas, latinoamericanas, incluyendo al pueblo de México. Al revolucionario francés que en 1848 se volcara en las calles para proclamar el sufragio universal, es decir, elegir a su pueblo desde la democracia, elaborara una nueva constitución e hiciera el llamado a las elecciones ante la huida del rey Luis Felipe de Orleans. A los proletarios revolucionarios franceses, aquellos que en 1871 tomaran el poder en la ciudad de París e hicieran realidad el hecho de que los obreros formaran el primer gobierno obrero popular en el mundo, y aunque fuese de manera efímera. A los estudiantes revolucionarios franceses que aquel memorable mayo de 1968 se volcaran a las calles en una gran protesta que arrastró a los trabajadores y al movimiento con la toma de fábricas e influyera igualmente en el movimiento estudiantil a nivel mundial. Hoy, 2023, nuevamente los trabajadores y el pueblo francés toman las calles en una magna protesta en Francia ante las medidas neoliberales del gobierno de Emmanuel Macron por imponer de manera arbitraria un cambio drástico en el régimen de las pensiones que intenta prolongar los años de servicio a 64 años de edad. A darle el uso de la palabra a Omar Garibay, del Partido Comunista Mexicano Marxista-Leninista. Adelante, Omar. Buenos días, compañeras y compañeros del SME, de la NUE, compañera diputada de Francia, compañeros del Subnotimex, del FPR, periodistas. Es importante que nuestra mirada, compañeras y compañeros, se pose en el corazón de quienes hoy defienden uno de los derechos más importantes de la clase obrera a nivel mundial:
los proletarios de Francia. Y fíjense que en estas peleas, compañeras y compañeros, si nosotros revisamos nuestra historia de lucha de clases, vamos a encontrar que en Francia como en México, esta lucha de clases ha sido así: proletarios y burgueses. Cuando la burguesía pecaba o decía que era revolucionaria, nosotros los proletarios le echamos la mano y tiramos a la monarquía. ¿Y qué hizo la burguesía, compañeras y compañeros, en Francia? Tiró al cesto de la basura su propio programa. Y en junio de 1841, los proletarios se dieron cuenta de que debían de tomar el camino independiente de esa burguesía que ofrecía libertad, igualdad y fraternidad. Y dijeron: abajo la dictadura de la burguesía, viva la dictadura del proletariado. Y ese es el camino que seguimos ahora nosotros. Porque la burguesía conquistó a sangre y fuego tierras. Acá, en América Latina y en el Caribe, por ejemplo, se habla francés, porque quisieron imponerse las bayonetas de los burgueses. Aquí nos quisieron mandar a un emperador para que el territorio mexicano fuera un anexo del territorio francés, como ahora los monopolios quieren que nuestro territorio sea un anexo de los monopolios norteamericanos, chinos y europeos. Por eso es importante este grito de combate del SME y de la NUE, de proletarios de todos los países unidos, y poner nuestra mirada en el corazón y en la conciencia y en los brazos de quienes combaten ahora ya en primera fila en Francia. Ayer Sarkozy, por ejemplo, quiso imponer la ley del primer empleo, que aquí pomposamente se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Y qué hicieron los proletarios franceses? Abrazaron a sus hijos proletarios y decidieron echar al cesto de la basura esa reforma que imponía el primer empleo en Francia. Y ahora los jóvenes proletarios abrazan con cariño a sus abuelos y a sus padres obreros para que no les quiten las pensiones que ya tienen. Nosotros también, compañeras y compañeros, ¿los vamos a abrazar, sí o no? Sí. Sí, los vamos a abrazar. Que escuchen aquí, compañeras y compañeros, que nosotros no queremos una confabulación para aplastar a los obreros de Rusia o de Ucrania con las bayonetas de los gringos y los europeos, de los burgueses y de los oligarcas. Que aquí nosotros estamos por parar esa guerra y por parar la guerra de todo el sistema capitalista imperialista contra los proletarios. Queremos que todos los trabajadores del SME regresen al trabajo porque se lo merecen, ¿sí o no, compañeras y compañeros? Y por eso luchamos también para que no nos quiten las pensiones que tenemos en Francia. Ese es nuestro camino. ¿Queremos el borrón y cuenta nueva, compañeras y compañeros de la NUE? Sí. Y ese grito de proletarios de todos los países unidos también hoy tiene que ponerse como resistencia en estas huelgas que todos los días están en Francia. ¿Por qué tuvimos que irnos a la clandestinidad en estos días que Francia goza de supuesta democracia? Porque, compañeros, la alternativa de Le Pen y Macron no eran una alternativa. Porque la alternativa de Le Pen y Macron sigue siendo la alternativa de los neoliberales, no la nuestra. Y nosotros, nuestra alternativa es la huelga. Nosotros es hacer un 1 de mayo unitario, combativo, de clase internacionalista, que abrace a los obreros de Francia, que abrace a los obreros y a los pueblos del Perú, y que nos hermane para combatir juntos
contra todo el régimen neoliberal. ¡Que viva el ESME, compañeras y compañeros! ¡Que viva la NUE, compañeras y compañeros! ¡Que viva el Subnotimex, compañeras y compañeros! ¡Viva nuestra lucha de clases! ¡Viva Francia proletaria! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañero Omar. Les informamos, compañeras y compañeros, que la embajada ha accedido a recibir una comisión de la nueva Central de Trabajadores para hacer entrega de un documento. Entonces, le vamos a dar lectura. Es un documento, digamos, diplomático, que plantea tres cosas, pero ahorita lo leemos. Dice: señor Jean-Pierre Asbassa-Rourian, embajador de Francia en México, las organizaciones sindicales, cooperativas y colectivos que integramos la Confederación Nueva Central de las y los Trabajadores de México, acudimos a esta representación diplomática para manifestar nuestra preocupación y extrañamiento por los recientes acontecimientos que ensombrecen el futuro y mutilan los derechos de la clase trabajadora de Francia. Consideramos como legítima protesta el estallido de la huelga general en Francia, que categóricamente rechaza la imposición de la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron, reforma que atenta en contra de los derechos sociales conquistados por la clase trabajadora francesa. Asimismo, repudiamos la brutal represión que el gobierno de Emmanuel Macron viene utilizando en contra de los manifestantes que rechazan su reforma de pensiones y ejercen sus libertades democráticas a lo largo y ancho de su país. A través de esta comunicación queremos expresar nuestra fraterna y firme solidaridad con las centrales sindicales de Francia que en este conflicto se han puesto al frente del pueblo francés. En resumen, la nueva central de las y los trabajadores de México acude a su sede diplomática para demandar al gobierno del presidente Emmanuel Macron poner un alto definitivo al uso excesivo de la fuerza policíaca en contra de los manifestantes, retomar el camino del diálogo, retirar inmediatamente su reforma al sistema de pensiones y respetar los derechos de la clase trabajadora francesa. Estamos convencidos de que el pueblo francés sabrá encontrar alternativas que definitivamente no pasen por mutilar el derecho a una pensión digna de su país. Atentamente, la emancipación de la clase obrera será obra de la clase obrera misma. Firma Martín Esparza Flores, secretario general, y José Humberto Montes de Oca Luna, coordinador nacional de la estructura ejecutiva. Nueva Central de Trabajadores, Ciudad de México, a 30 de marzo de 2023. Vamos entonces, una comisión de la nueva central, a entregar el documento. Bien, camaradas, vamos a dar uso de la palabra a nuestro compañero Humberto Brizuela, de Comités de Diálogo y CENTE Politécnico. Adelante, camarada. Francia, escucha, México está en tu lucha. Francia, escucha, México está en tu lucha. Compañeras y compañeros, en primer lugar, celebrar la iniciativa de la NUE, del ESME y de la nueva central por este acto internacionalista en solidaridad con el pueblo y la clase trabajadora de Francia. Allí en Alemania se dice que enfrentamos una guerra militar, la que se está desarrollando en Ucrania, una guerra destructiva y una guerra social contra los derechos de los pueblos y de los trabajadores.
En el caso de Francia, vemos esta segunda expresión, la pretensión de aumentar la edad, de esclavizar durante más años a la clase trabajadora, a la explotación capitalista. Compañeros y compañeras, creo que hay varios elementos que nos van a ayudar en nuestras luchas de lo que están haciendo la clase trabajadora en Francia. En primer lugar, el hecho de que están unidos en todas sus centrales, en todas sus federaciones sindicales, negándose a aceptar el aumento de años de trabajo y el aumento de los números de años de cotizaciones. Esto me parece una cuestión esencial por la cual tenemos que luchar y que se da a través de una demanda que toda la clase trabajadora y el pueblo francés comparten, que es que no se aumente la edad para trabajar, que se reduzca, al contrario, a los 60 años, como decía la diputada. La segunda cuestión, compañeros, es que ahí también, como lo expresaba aquí la presencia de la diputada de la Francia insumisa, ellos cuentan, la clase trabajadora, con una expresión política que se manifiesta en el Parlamento, que se manifiesta en la Asamblea Nacional, y que esta es una organización que votó por no contra los presupuestos militares del gobierno francés, que quiere multiplicar por 5, elevarlo a más de 500.000 millones de euros. Esto me parece muy importante, que haya una forma en la cual los trabajadores franceses se puedan expresar y que, como nos dijo la diputada, ni siquiera el gobierno se atrevió a presentar a discusión, a debate en la Cámara de Diputados la iniciativa de aumentar la edad, y tuvo que hacerlo por un decreto unilateral, un decreto antidemocrático, para lo cual le sirve la Constitución francesa. Compañeros y compañeras, creo que si vemos aquí en nuestro país cómo las instituciones, las cámaras de diputados, los jueces se han ensañado contra la clase trabajadora, como bien lo decía la compañera de la NUE, aumentando la jornada laboral de toda la vida, aumentando las cuotas, enviándonos a las cuentas individuales para destruir lo que llamamos el salario diferido, la pensión. Hoy necesitamos también aquí en nuestro país tomar como una bandera que todos tengan una pensión que surja de un trabajo, que surja de la acción de los sindicatos, una pensión donde no haya afores, donde no haya el uso de la UMA para reducir el monto de las pensiones. Eso debe ser un elemento fundamental también en nuestro país. Y en segundo lugar, también ver cómo luchamos contra estas instituciones, cómo luchamos por una organización política de trabajadores independiente, para que, como sucede allá en Francia, con Francia insumisa, con la nueva Unión Ecológica Popular y Social, también los trabajadores mexicanos tengamos una organización política de masas. Compañeras y compañeros, esta iniciativa que celebramos de los compañeros de la NUE, de la Nueva Central y del ESME, ojalá lo transmitan también en los próximos días, a invitarnos a luchar por un 1 de mayo unitario, donde podamos tener presente la solidaridad con el pueblo francés, la lucha por las pensiones solidarias y la supresión de las afores, por un aumento salarial superior a la inflación, y porque se quiten todas las excepciones laborales y todo lo que ha sido privatizado, la compañía de luz y fuerza, todo se ha vuelto a ser nacional, y que todos los trabajadores del ESME retornen a un trabajo con un contrato colectivo. Compañeros y compañeras, ¡viva el pueblo y la clase trabajadora de Francia! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo y los trabajadores de México! ¡Viva! Bien, camaradas, muchas gracias, compañero Humberto. Continuamos adelante, por supuesto, con este mitin muy importante. Vamos a dar uso de la palabra
a nuestra compañera Carolina Delgado del Sindicato Nacional de Cultura. Adelante, camarada. Gracias, compañeras y compañeros. Asistimos a este mitin, por supuesto, en apoyo al pueblo francés. No podemos quedarnos de brazos cruzados y viendo cómo el gobierno transgrede todos nuestros derechos. Por supuesto, seguiremos en apoyo constante porque somos parte de esos atropellos. Un aumento disfrazado que nos han impuesto en el sindicato, en el sector cultura, pues trae consecuencias bastante trágicas, compañeros. Somos parte de esta base, de esta clase obrera trabajadora y por supuesto, unidos en la lucha estaremos. Muchísimas gracias y en apoyo al pueblo francés, Sindicato Nacional de Cultura presente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Bien, compañeros, compañeras, vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, mi compañero Jorge Herrera Irieta. Adelante, compañero. Buenos días, compañeras y compañeros. La Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, que represento, estamos adheridos a la nueva Central de Trabajadores y pertenecemos también a una organización internacional que es la UIS de Jubilados y Pensionistas. Y obviamente que estamos atentos al desenvolvimiento de los acontecimientos que están sucediendo en Francia, donde el detonador de esta lucha social es la defensa de las pensiones. Y este problema que viven los trabajadores en Francia y en el mundo es un problema que venimos padeciendo en México desde la reforma de 1997 de Ernesto Zedillo, que privatizó la pensión y nos mandó a un régimen de capitalización individual a través de las AFORES. Desde entonces venimos combatiendo y nosotros como Confederación tenemos una iniciativa que hemos presentado por 2 ocasiones en la Cámara de Diputados. Interpusimos a través de la nueva central recientemente un amparo en contra de la ley que modificó las partes sustanciales de la ley del Seguro Social y la ley del SAR en materia de pensiones. Desgraciadamente no hemos logrado concitar y poder tener un conglomerado suficiente que nos permita revertir estas políticas. Nuestro amparo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí se votó en contra. Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, compañeras y compañeros. Vamos a continuar luchando por recuperar la pensión solidaria intergeneracional y de reparto, la que nos fue arrebatada en 1997 por los neoliberales. Vamos a proceder a llevar nuestro amparo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No podemos cejar en esta lucha. Hoy el pueblo francés nos da el ejemplo. Los trabajadores de Francia nos señalan el camino. Está la ruta marcada. Aquí en México tenemos que recuperar esa condición. Si no, ¿a qué condenamos a nuestros trabajadores? A los actuales trabajadores, ¿a qué estamos condenándolos? A una vejez de miseria y de precariedad. Y la conquista histórica de la jubilación, producto en México de la Revolución Mexicana, no se puede ir al bote de la basura. De tal manera, compañeras y compañeros, que nos solidarizamos con esta protesta hoy aquí en la representación de Francia en México, pero también les pedimos que nos unifiquemos, que luchemos por recuperar nuestro régimen pensionario solidario, tal y como lo están haciendo en Francia y en otros países. La lucha de los pensionados hoy es una lucha a nivel mundial
y pensiones, que quien gobierne, las pensiones se defienden. Que viva la lucha de los trabajadores en Francia y que viva la lucha de los pensionados del mundo. Hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobiernen quien gobierne, las pensiones se defienden. Bien, compañeros, vamos a dar uso de la palabra a nuestro compañero de Subnotimés, que ya cumplen 37 meses de huelga, en la voz de nuestro compañero secretario de organización, Héctor Colón. Adelante, camarada. Gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. ¿Cómo no recordar a Francia cuando hace casi ya un año fuimos invitados a una reunión en la ciudad de Dijon para hablar, entre otras problemáticas, es la huelga del Subnotimex, que hoy tiene más de 37 meses en huelga y estamos esperando el llamado del gobierno federal a reunirnos para darle solución a esta. Pero bueno, ¿cómo no ser solidarios con la lucha trabajadora en Francia? Una lucha que está en las calles y que no Macron va a retirar. El pueblo francés va a hacer retirar la propuesta de Macron de aumentar los años de pensión para la clase trabajadora en Francia. Nuestra solidaridad, nuestros brazos hacia la lucha del pueblo francés, hacia su clase trabajadora, y un saludo al estudiantado francés que se ha unido en esta lucha, y por supuesto al pueblo mexicano que está al pendiente y que estará siempre brazo a brazo con la clase trabajadora en Francia. Muchas gracias, compañeros. Bien, compañeros, compañeras, vamos a dar uso de la palabra a nuestro compañero presidente nacional del Frente Popular Revolucionario, a mi compañero Florentino López. Adelante, camarada. Compañeras y compañeros del heroico Sindicato Mexicano de Electricistas, de la nueva Central de Trabajadores, de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y demás organizaciones, sindicatos y colectivos que el día de hoy, gracias a la iniciativa de la nueva Central de Trabajadores, hemos sido convocados y aquí estamos, compañeras y compañeros, para decirle, en primer lugar, a la representación de Emmanuel Macron en esta Ciudad de México, que repudiamos la política neoliberal y la represión en contra de los millones de proletarios que están marcando el camino para el resto del proletariado a nivel mundial, pero también recuperando la propia historia heroica de la clase obrera francesa, como ya aquí se ha traído a cuenta de que hace 152 años justamente, aquella primera vez en que el proletariado mundial había mostrado el camino del asalto al cielo burgués, y de ahí, compañeras y compañeros, a lo largo y ancho del mundo, hoy todavía mantenemos en alto las banderas de la Comuna de París, y hoy decimos que sin duda alguna
esta huelga general en Francia ha de marcar como una nueva etapa de la lucha de la clase obrera a nivel internacional, porque de una o de otra manera está conectada con la lucha del pueblo peruano en contra de ese golpe parlamentario. De una o de otra manera está conectada con la lucha que por primera vez, compañeras y compañeros, está de pie los trabajadores y la clase obrera israelí, por más que el sionismo pretendió hacer ahí su nido eterno. Hoy, compañeras y compañeros, arde ese país en contra del gobierno de Netanyahu. Apenas hace algunas horas, en Praga, en Berlín, en toda Alemania, el proletariado se está poniendo de pie, compañeras y compañeros. Por eso es un llamado a todos los trabajadores y los pueblos del mundo que este próximo 1 de mayo tenemos que poner en un solo manifiesto y hacer de nuestras banderas una sola bandera, la bandera de la unidad del proletariado a nivel internacional. Quiero cerrar mi intervención, compañeras y compañeros, saludando de manera específica a nuestros camaradas del Partido Comunista de los Obreros de Francia, el PECOF, que está siendo parte e interviene en cada una de las batallas con sus organizaciones, en lo que fue el Frente de Izquierda, en lo que es hoy la Francia insumisa, para unir al proletariado y al pueblo francés. Y hoy, compañeras y compañeros, no nos queda más que decir que viva la clase obrera francesa. ¡Viva! Muchas gracias, camarada. Vamos a dar el uso de la palabra a un compañero del Grupo Internacionalista, al compañero Kevin Granillo. Por supuesto, hoy aquí en este gran mitin en apoyo a la clase trabajadora, los compañeros trabajadores de Francia. Adelante, camarada. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Kevin, soy miembro del Grupo Internacionalista, sección mexicana de la Liga por la Cuarta Internacional. Lo que queremos enfatizar es que la clase obrera francesa respondió con una gran furia ante esta reforma pensionaria por parte del gobierno capitalista de Macron. Sin embargo, nosotros enfatizamos que esta ofensiva del capital no es solamente en Francia, sino en todo el mundo. Recordemos aquí la ofensiva que mandó la burguesía mexicana del gobierno de Fox y Calderón contra las pensiones en México, y esto es parte no de un gobierno antidemocrático, sino de la decadencia mundial del sistema capitalista que hace pagar la crisis económica del capital sobre las espaldas de los trabajadores. Sin embargo, compañeros, a pesar de que la clase obrera francesa ha dado muestras de una gran lucha, enfatizamos que la cuestión clave es la dirección revolucionaria. No bastan simples huelgas periódicas revocables, hace falta una huelga general total, ilimitada, que luche hasta el final, es decir, que luche por un gobierno obrero, por la revolución socialista internacional. Hoy en día, el proletariado francés se encuentra sumido por la traición de sus falsas direcciones hacia una política de colaboración de clases. Ante la escalada de guerra imperialista que ha lanzado Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia y contra el Estado obrero burocráticamente deformado chino, es imprescindible que la clase obrera francesa y del resto del mundo se movilice por el boicot al envío de armas al régimen títere del imperialismo en Kiev, que está respaldado e infestado por fascistas después del golpe de Estado de 2014, patrocinado por los demócratas. Ante la represión de la policía, es necesario que la clase obrera forme guardias de defensa obreras que apunten hacia la formación de un gobierno proletario. El nuevo objetivo de Macron ahora es lanzar una ofensiva de represión contra los migrantes, tal como lo ha hecho el gobierno norteamericano, tanto de Trump como de John Biden, y el gobierno populista burgués de López Obrador aquí en México.
Es necesario luchar por plenos derechos de ciudadanía por migrantes, tanto en Francia como en México y en Estados Unidos. Compañeros, la cuestión es clave. Una nueva revolución proletaria en Europa podría poner fin a una escalada de guerra imperialista que apunta hacia una tercera guerra mundial. Recordemos cómo la derrota de la huelga francesa de 1936 y la derrota de la Revolución Española por culpa de la traición del Partido Comunista, del Frente Popular, abrió las puertas a la imposición del gobierno franquista y abrió las vías para una guerra sanguinaria en Europa con la Segunda Guerra Mundial. Los trotskistas enfatizábamos en esa época que la crisis de la humanidad es la crisis de la reelección revolucionaria, y esta no se puede resolver sino con un programa revolucionario internacionalista que es la revolución permanente. Entonces, compañeros, luchar por solidaridad con la clase obrera francesa significa luchar contra la burguesía en casa, contra la burguesía mexicana que está bajo la subordinación del imperialismo norteamericano y también está lanzando ofensivas contra los trabajadores. Por eso, una verdadera solidaridad proletaria es luchar por la revolución socialista internacional. Muchas gracias, compañeros. ¡Luchar! ¡Vencer! ¡Obreros al poder! ¡Luchar! ¡Vencer! ¡Obreros al poder! Gracias. ¡Los trabajadores no tenemos patria! ¡Nuestra bandera es comunista y proletaria! Muchas gracias, compañero Kevin. Bien, camaradas, vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Confederación Nueva Central de Trabajadores, a nuestro compañero Martín Esparza Flores. Compañeras, compañeros, ya hemos entregado el documento que se dio lectura, ya tiene el sello de recibido, lo vamos a circular a todos los medios de comunicación, a todas las organizaciones nacionales e internacionales, para que quede muy claro que las pensiones y los derechos de los trabajadores es una lucha internacional. No solamente es una lucha de los trabajadores y el pueblo francés, sino es una lucha en contra del sistema económico capitalista que han impuesto en todas nuestras naciones una política de despojo de derechos adquiridos de los trabajadores y de los jubilados. Es increíble que en una crisis económica y financiera, primero provocada por la pandemia, después por el tema de la guerra Rusia y Ucrania, hoy se pretenda que toda esa crisis financiera y económica cargue en las espaldas de los trabajadores y pensionados. ¿Estamos de acuerdo con esa política, compañeros? No, camaradas. Vean la gran contradicción de este modelo financiero capitalista. Entraron en crisis unos banqueros y rápido a rescatarlo. ¿De dónde rescatan a esos banqueros? Del dinero de los ahorradores, del dinero que se acumula en las cuentas individuales de los trabajadores y ahorradores. En Francia como en México, la política económica es similar. En Francia destinaron más del 2% del Producto Interno Bruto para comprar armamento, para continuar con el desarrollo nuclear, para enviarle armamento a Ucrania y seguir fomentando la guerra. En México, ¿cuánto dinero le han dado al ejército, compañero? A la Guardia Nacional. Seguimos pagando el rescate de los banqueros con el IPAFO APROA. Se sigue gobernando a través de decretos. Hoy Emmanuel Macron sabe que no tiene mayoría en la Asamblea Nacional y utiliza un decreto para imponer
el cambio a las pensiones. Emmanuel Macron se parece al espurio de Felipe Calderón Hinojosa. Se robó la presidencia de la República en el 2006. No tenía el respaldo popular ni del Congreso de la Unión. Solo tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la creada Policía Federal de Genaro García Luna. Se dedicó a gobernar por decreto. 2009, el ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro para poner en la calle a 44,000 trabajadores, violando los derechos humanos y laborales, para subir las tarifas eléctricas a los usuarios de la energía eléctrica, para entregar el sector eléctrico a las multinacionales. ¿Cuál democracia? Todos llegan y dicen que hay que hacer un decreto a la Ley Federal del Trabajo para que los trabajadores estemos en mejores condiciones. O un decreto como el de Macron, que lo justifica diciendo que es para bien de la economía nacional, que ese decreto es para garantizar una pensión digna a los trabajadores franceses. ¿Ustedes le creen a Macron? No les creemos. Esos gobiernos se la pasan solamente haciendo decretos para poder continuar con el modelo económico capitalista. Acá en México recientemente luchamos para evitar que se nos pagara la pensión en las famosas UMAS, la unidad de medida y actualización que fue creada para el tema de las multas y recargos. ¿Y qué hizo el Congreso de la Unión? Diputados y senadores aprobaron esa reforma hace 2 años. La impugnamos, llegamos a la Suprema Corte y apenas en la Suprema Corte una ministra que está ahí actuando con una tesis plagiada, como dicen, con una tesis pirata, votó en contra de los trabajadores y de los pensionados en el país. Es la fecha que la Suprema Corte aún no publica la sentencia que condena a todos los trabajadores y a todos los futuros trabajadores a recibir una pensión miserable, hora tasada en la unidad de medida y actualización, robándonos más del 40% de nuestros salarios. ¿Nos quedamos cruzados de brazos ante esas acciones, camaradas? ¡No! Como dijo el compañero Jorge Herrera, la vamos a impugnar en tribunales internacionales, pero la muestra que están dando el pueblo francés, los pueblos europeos, porque también ya hay movimientos importantes en Inglaterra, hay movimiento importante en España, en Portugal, en Israel, en Alemania. Todo se va a continuar en ese movimiento que esperamos llegue también a todo el continente americano. Ya no estamos en condiciones de seguir rescatando el sistema económico capitalista, camarada. Por eso la presencia de nosotros aquí le hemos dejado muy claro a la embajada. México tiene un convenio comercial con Francia, pero queremos convenios comerciales con países democráticos que respeten los derechos de los trabajadores.
no con países con gobiernos autoritarios que gobiernen por decretos. Las veces que sean necesarias, vamos a estar aquí hasta que haya una respuesta en favor de los trabajadores franceses. Hoy, ¿con qué se sostienen las Fuerzas Armadas? Con los impuestos de los trabajadores. Y vean las imágenes en Francia. Trabajadores, jóvenes, ciudadanos de la tercera edad, reprimidos con los toletes, con el gas lacrimógeno parecido en la época cuando gobernaba de manera autoritaria en México los gobiernos neoliberales. Por eso el 1 de mayo impulsemos una gran jornada de lucha con uno de los ejes fundamentales: luchar porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en el país, regresar al sistema solidario de pensiones, luchar por el borrón y cuenta nueva, el regreso al trabajo de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. La nueva Central de Trabajadores ha resuelto en su último Consejo Político Nacional, y los invitamos a todos, una gran jornada de movilización a partir de las 9 de la mañana del 1 de mayo, del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, camaradas. En ese monumento, que uno de los grandes pilares, conquistas del país, fue el artículo 123 constitucional, y es el que han hecho pedazos gobiernos y gobiernos que han pasado en nuestra nación. ¡Que viva la lucha internacional! ¡Viva! ¡Viva la huelga de los trabajadores de Francia! ¡Viva! ¡Viva el movimiento obrero internacional! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! Muchas gracias.